Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista a personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer La Otra Cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hiro 6 de Amazon. Muy buenos días, aquí estamos en La Otra Cara, domingo 27 de agosto. Espero que estén todos bien, los que nos están escuchando o viendo. Y bueno, esta semana, como todas, en realidad las anteriores, han sido muy noticiosas. El tema de los temporales, muy fuerte. El tema de las reuniones del presidente Boric con los distintos partidos políticos de oposición. Bueno, y una serie más de cosas. Hoy día tengo un gran invitado para analizar un poco lo que está ocurriendo desde la mirada también de la experiencia. Los dos ya tenemos experiencia, ya no somos millennials. Estoy con Osvaldo Andrade. Muy buenos días, Osvaldo. Buen día. Muchas gracias por venir. Bueno, les quiero contar que Osvaldo Andrade tiene 70 años. Así ¿Abuelo? es. Sí. ¿De cuántos? 4. Y son mejor que los hijos, ¿no? Porque todo el mundo me dice que mueren. Perdón, de 5. Ah, 5. Me olvidé. No, sí, yo efectivamente cumplo rigurosamente ese principio de que con los nietos uno es completamente tolerante y absolutamente distinto que con los hijos. Sí. Yo he visto unas cosas, unas transformaciones increíbles en los abuelos. Bueno, él es abogado de la Universidad Católica, político y miembro histórico del Partido Socialista desde 1968, del cual fue presidente entre el 2010 y el 2015. Fue ministro del Trabajo y Previsión Social durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Fue diputado y presidente de la Cámara de Diputados entre 2016 y 2017. Nació en Puente Alto y vive cerca. Así es. Fue un destacado jugador de baloncesto en su juventud. Me hubiera gustado haberlo visto, oiga. Era un buen jugador. ¿Sí? Sí, era un buen jugador. Sí. Bien. Fue alumno de Jaime Guzmán, quien incluso intercedió para que lo reintegraran a la universidad tras haber sido expulsado de la casa de estudio a principios de 1974. Porque desde el 73 al 78 pasó por casi todos los recintos de detención del país. Varios años vivió en la clandestinidad, haciéndose llamar Marcelo. ¿Por qué se llamaba Marcelo? ¿Por qué se puso Marcelo? ¿Así? Sí. Ya, lo primero que se le ocurrió. Sí, así es. Ya, no por alguien especial. No por nada. Ya, y bueno, fue coordinador general de la Concertación desde el 2012 hasta el reemplazo de esta en 2013 por la Nueva Mayoría. Bueno, aquí estamos en La Otra Cara y le quería preguntar, ¿cómo es su vida política hoy? ¿Cansado? ¿A qué está dedicado? Bueno, desde el punto de vista de la dedicación, estoy dedicado a mi profesión. Ya. Soy abogado, como usted señalaba, y tengo alguna especialidad en materias laborales, como es obvio de mi experiencia, así que en ese ámbito he estado, y es una experiencia, es retomar una experiencia inicial. Yo al principio de mi vida laboral tuve oficina, a pesar de que me dedicaba más bien a la cosa laboral y a la cosa penal, Puente Alto. Así que para mí ha sido una reexperiencia, pero ha sido muy interesante y muy rica desde el punto de vista de lo sustantivo de lo que estaba haciendo. Y desde el punto de vista político me siento un colaborador, estoy en una línea completamente distinta, en tercera, cuarta, da lo mismo, no tengo ninguna... No está en primera línea, eso. Así es, a pesar de que por mi condición de expresidente del Partido Socialista participo en las reuniones de la Comisión Política y que son seguidas. Que son seguir por lo menos un par de veces al mes. O sea, está... y ahí opino y además, bueno, soy invitado a algunas entrevistas de pronto, así que me veo en la obligación de estar un poquito al día. Perfecto. O sea, estamos un poquito más tranquilos que antes. Bueno... Nunca he estado tranquilo. Ya. Y en política cuando se está tranquilo es cuando ya uno dejó definitivamente. Y este es un bicho que como una epidemia que no se pasa jamás. No, es una vocación. Sí. Bueno, en lo que hablamos de su vida, vimos que Jaime Guzmán lo ayudó a volver a la Católica. ¿Cómo era Jaime Guzmán? Bueno, una persona bien controversial, porque
Era un tipo muy, muy inteligente, muy brillante y además de una gran capacidad de transmisión de su idea. Y tenía al mismo tiempo, y discúlpeme que me involucre en un tema más íntimo, pero tenía claramente una cierta represión desde el punto de vista de su vida personal. Un tipo de votos, de voto de pobreza, muy adicto al fútbol, era árbitro de fútbol. Él era ayudante en la universidad cuando yo estudiaba allá. Y él conmigo tuvo esta disposición sin habérselo pedido, la verdad fue una... no. No. A mí me pidieron, yo me fui preso, volví a la escuela, traté de reincorporar, tomar mis ramos, en ese tiempo eran semestrales, y se me impidió, así que me fui. Usted comprende que en esa época uno no iba a presentar un recurso, no había... Estaba difícil, claro. Así que me fui, y a la semana la Anita, la secretaria de la facultad, una de las dos secretarias, llamó por encargo de él. Por encargo de él para decir que volviera y que podía tomar mis ramos. Yo no lo vi, no hablé con él, nada, absolutamente. Fue una iniciativa propia, cuestión que además habla bien de él, y recién después de mucho tiempo tuve la posibilidad de darle las gracias, qué sé yo. En aquella ocasión además le conté cómo era la situación de la prisión y la tortura y todas estas cosas que probablemente la había escuchado, pero bueno, se lo pude contar en primera persona. Lo sentí muy horrorizado, pero bueno, así son las cosas. Tengo sí un reproche político respecto a lo que fue su actuación. Él fue una persona que le dio mucho fundamento a la dictadura y mucho fundamento legal y institucional. Era un tipo muy preparado. Así que es una mezcla de sensaciones en la que me produce un agradecimiento por una parte, por lo que ya le acabo de decir. Y el humano. Tiempo, sí, por cierto, y un reproche. Fui a su funeral. ¿Ya? Reconozco que fui un poquitito piola porque no se trataba de evitar problemas. Y ya como autoridad participé un par de veces en algunas conmemoraciones en el cementerio, en otra ocasión cuando se inauguró este reconocimiento que hay aquí en el ministro de Trabajo en aquella época. En la Universidad Católica. No, acá aquí en Sanhattan, la esquina que está ahí. Ya. Fui, me acuerdo, le pedí autorización a la presidenta, porque igual era una cosa de la oposición, no tuvo inconveniente. Como presidente de la Cámara, participé un par de veces también en misa, en que se conmemoraba su muerte. Así que en general he tenido una persistente... Pero cree que él fue un factor importante en apurar la vuelta a la democracia, siendo él miembro de... No creo que haya sido. O sea, yo entiendo que él tuvo algunos conflictos adentro, evidentemente, es histórico su contradicción con Manuel Contreras, pero no creo que haya sido un factor relevante para los efectos de él. Al contrario, mi impresión es que él le dio consistencia a esta mirada que había que no importa que viniera lo que viniera, pero que no cambiaran las cosas, desde el punto de vista de las instituciones y de las normas. Ya, perfecto. Bueno, como lo hablo un poco porque estamos a puertas de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Ahora hablemos un poco del proceso actual, de una creación de una nueva constitución, ¿ya? Después vamos a ir a lo otro. Muy bien. ¿Usted cómo consideró la propuesta del panel de expertos? Bueno, aquí se produce la paradoja que es muy propia de la política, por lo que en algún momento fue muy objeto de una cierta crítica. Usted se acuerda que se decía, ¿cómo esto? Sin preguntarle a nadie, sin mayor legitimidad que no sea la delegación que se les hizo. Han logrado parir una propuesta de esta naturaleza, incluso desde el punto de vista, del punto de vista incluso de la izquierda, del oficialismo, hubo una crítica en ese sentido. Sin embargo, sin lugar a dudas, tenía la virtud de ser el producto de un acuerdo, de un consenso amplio y de opiniones muy distintas. ¿Pero le pareció a usted, le gustó el producto que salió? Es que a mí lo que me seduce es el proceso, desde el inicio, desde que logró la institucionalidad del país y el sistema político enfrentar las secuelas de una convulsión social importante, como fue el pronunciamiento ciudadano de octubre, y cómo el sistema político fue capaz de encauzar eso a través del acuerdo en el Senado, en la Cámara, qué sé yo,
Y lo que ha venido después me parece que ha sido una cosa interesante porque se hizo cargo de un problema. Ya. Ahora, claro, estas cosas no son lineales ni son perfectas, tienen No, lo pregunto porque sinuosidades. yo estaba con otra figura del socialismo democrático y le he puesto un poco contra la pared. Y si fuera esto antes de empezar lo que está ahora, ¿votarían en diciembre si la constitución quedara, el proyecto quedara igual como el que entregó el panel de expertos? Y me La, dicen que sí. la comisión de expertos, sin lugar a duda, el proyecto de la comisión de expertos es mejor que la constitución vigente Ya, y claramente, por lo que se vislumbra, es mejor que lo que se ha dibujado como el producto, todavía hay un pendiente ahí, el producto del Consejo Constitucional. Y desde ese punto de vista, claro, se ve con mayor tracción. Pero mi punto era como algo que se veía al principio como muy objeto de crítica, como la política y el devenir de las cosas y cómo se ha configurado el debate en el Consejo es que, Constitucional, se ha valorizado, a eso es me que refiero. tuvimos un ensayo bastante patético, Es ¿no? decir, tuvimos un ensayo bochornoso, Sí, y yo espero que el resultado de esto que tenemos ahora no sea otro resultado bochornoso. claro, ¿Mm? claro. ¿Cómo considera que ha sido la actitud de la derecha ahora entrando al Consejo Constitucional? Bueno, yo creo que el mundo republicano, que tiene una clara Sí, mayoría y están en condiciones de fijar las reglas, ha cometido un 22 error, miembros, parecido a lo que fue el objeto de la crítica de la convención, y es ¿ya? maximizar sus pretensiones y radicalizar sus propuestas. Al margen de lo anecdótico, lo caricaturesco que pudiera ser la convención, que siempre dará para mucho Claro, hablar, si uno quisiera hacer una crítica de básica, fondo, claro. es que esencialmente se preservaron identidades, se exageraron identidades y se intentó construir una cosa maximalista que, como bien decían viejos pensadores de la izquierda, que cuando se intenta conseguirlo todo, al final se consigue nada. Claro. Y yo creo que el Partido Republicano puede estar cometiendo el mismo error. Mm, Se ha conversado este último tiempo la disposición de llegar a ciertos acuerdos, algo se sabía, ojalá eso pudiera fructificar y que terminemos con un texto que satisfaga no plenamente a nadie, mm. porque quizás si el éxito va a ser precisamente que no satisfaga plenamente a nadie, pero que logre construir un cierto entendimiento base. Yo soy de aquellos que piensan que las constituciones tienen que ser bastante mínimas, que fijar reglas más bien generales, será la legislación posterior y el sistema Veamos, político el que claro, la vaya Constitución de desarrollando. Estados Unidos, un ejemplo, Exacto. ha tenido una. Claro. Vamos a ver, Ya, ya. como se decía antiguamente cuando se jugaban las bolitas, estamos al por ver. Bueno, esta semana comienzan las votaciones Sí, claro. de la enmienda. Así que seguramente esta semana va a empezar a subir la temperatura de las declaraciones, de los enfrentamientos entre las distintas partes, porque ya hay votaciones. ¿O usted cree que no? Bueno, por ahí se escuchó algo de que pudiera esperar un poquito los procesos de votación a ver si hay posibilidad de construir un cierto entendimiento Claro, básico ahí se va a previo. ver, pues, claro. El clima no ayuda mucho porque, claro, el Consejo no existe lejos de lo que está pasando en la sociedad chilena, entonces también esas cosas en un ambiente tanto crispado, a propósito de lo que estábamos conversando hace un rato atrás, pudiera eso ser un factor que tampoco ayudase a un clima de mayor entendimiento. Uno puede confiar en la sensatez de los que allí están, pero de pronto los climas operan y son muy decisivos. Entonces, yo creo que tal vez esto... El Congreso no ha ayudado en eso. O sea, lo último que hemos visto ha sido patético y claramente no ayuda en nada. Y además porque el clima que se ha desarrollado a propósito de la conmemoración del golpe militar, cívico-militar, claro, es un clima en que la confrontación se ha transformado en el factor esencial, más allá incluso del propio Congreso. Entonces, Claro, no es un buen momento, claro, pero es el momento, a lo mejor claro, no hay otra alternativa. Claro, ahora yo creo que las constituciones en general no se hacen en muy buenos momentos. Siempre nacen de conflictos, de problemas. O sea, Pero es de esperar que
la propia, el propio Consejo Constitucional, Ese es el desafío. el desafío es que se permeabilice un poco a todo Ese es el este. desafío. Claro. Y es el desafío del sistema político, porque a Mm. eso hay que ayudarlo. Claro. O sea, uno no puede pedirle solo al que construya una burbuja y que como que se evaden de los problemas que hay. Todos tenemos que Claro. ayudar a eso y creo que por ahí han habido algunas cartas, algunas cosas que creo que pudieran ser factores relevantes. Hay gente sensata y yo confío en que esa sensatez opere, pero claro, el sistema político chileno puede hacer cosas heroicas y puede hacer cosas atroces y con los mismos elencos, ¿eh? No necesitan cambiar. Entonces Claro. hay que esperar Ya. un poquito. ¿Qué elementos mínimos debiera tener el proyecto de constitución para que el socialismo democrático vote por él en diciembre? Bueno, ¿Qué es intransable para usted? Uy, mire, yo desde aquella frase que avanzar sin transar me quedé con que el concepto de intransable en la política es un concepto completamente idealizado, ¿eh? ¿Ya? Yo no creo que hayan cosas intransables porque los intransables tienen que ver con alguna cuestión que es imposible de mover y a veces las cosas imposibles de mover se pueden mover en función de un contexto o de una amplitud de otro tipo de temas. O sea, una cosa puede estar ligada con otra. Perfecto. Así que yo esto es lo intransable. Lo que digo sí que es muy relevante y particularmente relevante para el socialismo es la definición del Estado social y democrático de derecho, que es un logro, claro. Hasta ahora y de lo que se trata es de preservar el fundamento de aquello y no por la vía de lo lateral. Sacarle, ya. El tema de la igualdad de género para nosotros también nos parece un tema muy relevante, ¿eh? Y creo que en eso la sociedad chilena ha avanzado. Retroceder en eso creo que sería muy Pero muy si en la complejo. Constitución dice que todas las personas son iguales ante la ley, ahí no está diciendo que mujeres y hombres son iguales Bueno, ante lo la ley. dice el actual también, ¿eh? Por eso, claro, Pero- ¿qué se saca con ponerlo? Pareciera ser que se hizo necesario avanzar un poquito más y es lo que se ha intentado hacer durante todos estos años. Ya. Y ya en mi sesgo laboralista, creo que el tema de la libertad sindical y el derecho a la negociación y a la huelga creo que debieran estar también en la Constitución. Claro, pero parece que lo que quieren es que sea solo en periodo de negociación. Hay una discusión respecto a sindical. lo que se llama la huelga libre Sí. y creo que es irrazonable circunscribirlo a la circunscripción. Ya, pero lo importante es que no hay ni un intransable, depende como que si queda armónico, y que tenga avances, digamos. O sea, usted comprende que esto tiene un plebiscito de salida y en el plebiscito de salida habrá que pronunciarse y ahí cada uno en su conciencia. Pero usted tiene claro que seguramente el Partido Comunista y el Frente Amplio van a votar en contra de lo que salga. No lo tengo claro. Yo ¿No? no sé por qué se hace esa afirmación con No, tanta... bueno, porque son más radicales. Pero si fuera por eso. Pero lo que sí tengo claro es que el socialismo democrático, si consideran que una constitución, un proyecto que pasa la vara, votarían. No, yo creo que el sistema político, si se encuentra con un proyecto que pasa la vara, va a votar favorablemente. Ya. Es que hay gente que ya está llamando al rechazo desde la extrema izquierda. Yo lo que he escuchado llamar al rechazo, fíjese usted, no está en el sistema político. Lo que yo he visto que ha estado llamando al rechazo es la gente. ¿Sí? La gente, la de a pie. Ya, a ciudadanos. Que tiene una particular aprehensión respecto a esto, que tiene mucha desconfianza en los partidos, que tiene mucha desconfianza en la política, que siente que la nueva constitución no le va a resolver ninguno de los problemas que le atañen en su cotidianidad. Eso es como verdad. Bueno, y como es una verdad, sí. Entonces yo creo que adjudicarle a algún partido, algún movimiento, o sea, a priori, yo creo que es abusivo, digamos. Lo que pienso sí es que, y lo dicen las encuestas, es que hay un mundo que históricamente no estaba en las votaciones. Hay 5 millones de nuevos votantes que se han pronunciado este último tiempo y que ve con escepticismo este proceso. Y yo creo que tal vez el desafío del sistema político es darle sentido al proceso. Exacto. Y que vuelva la gente. Y en consecuencia, empezar a adjudicarle a determinados partidos a priori que van a estar en contra o a favor tampoco ayuda en eso. Yo esperaría un poquito. O sea, están con una actitud de ojalá aprobarla. Leí al secretario general del Partido Comunista, claro, y lo leí claramente en el sentido que el pronunciamiento será cuando tengamos. Y si usted me pregunta a mí,
yo le diría que yo también esperaría el resultado, ver el texto y ahí decidirse. Yo creo que hacerlos de antemano es un error. Ya, perfecto. Bueno, terminamos el primer bloque, vamos a comerciales y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, estamos de vuelta aquí en La Otra Cara. Estamos conversando con Osvaldo Andrade, ex ministro del Trabajo, ex diputado, presidente del PS, un panzer de la política, aunque puede ofenderse otro por ahí, pero también ha estado aquí, así que no se va a ofender. Pero es de los pesos pesados del socialismo, ¿o no? Soy militante hace muchos años. Ando humilde. En la política hay que ser humilde. Uno de los grandes problemas de la política es hoy día, cuando la valorización del ego llega a tal punto. Y este gobierno sabe de eso. Y el anterior también. Ya. Yo con esto... Bueno, pero yo quiero volver... yo no sé si el ego del presidente Piñera es inferior al de algún... yo creo que ahí lo supera todo. Bueno, pero no decía al menos que era superior moralmente. El señor Jackson lo decía. Decía otras cosas. Ya. Bueno, el 1 de agosto, claramente usted dijo una frase en un contexto que tomó de un obrero del año 73, en que dijo, este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno, ¿ya? Me imagino que habrá tenido costos, porque ahora ha sido muy diplomático para contestarme cuando le pregunté por Jackson y todo. No, ¿Ha tenido costos? Costos en lo particular ninguno. Ya. ¿no? Nadie me ha llamado para decirme, oye, ¿cómo se te ocurre? Ya. Para nada. Probablemente porque como tengo esta deformación que yo no encuentro como un acierto de que la ironía es parte de mi quehacer político, yo creo que arriesgarse a debatir esas cosas conmigo siempre se corre el riesgo que yo conteste alguna pesadez. Así que yo creo que eludí cualquier cosa, pero créame que la frase desgraciadamente no fue autoexplicativa como yo esperaba que así fuese, probablemente para las nuevas generaciones que no conocieron el contexto de la época. No tomaron el tema del 73, le dejaron solo la frase. Claro. Y la frase lo que hace es una invocación a la lealtad. La lealtad en la política es muy relevante. En el gobierno de la presidenta Bachelet, después del caso Cabal, yo vi con mucha pena cómo sectores de la política abandonaron a la presidenta. De la propia coalición. En el gobierno del presidente Piñera fue horroroso el abandono. El presidente Piñera terminó su gobierno prácticamente solo. Y a mí me parece que, en consecuencia, relevar la lealtad en la política es una cuestión clave. Y la invocación de esta frase, que como usted bien señala, es un trabajador, para usar el lenguaje de entonces, un miembro de la clase obrera, claro, que nos mandó esta pancarta al sistema político que no estaba respaldando, en mi opinión, suficientemente, y particularmente el Partido Socialista, suficientemente al presidente Allende. Para nosotros fue una frase demoledora. Y yo la quise traer a colación porque sentí que tanto en el tema convenios como en el tema de la conmemoración del 11 de septiembre, que eran los temas de contingencia en esos días, habían señales inequívocas de lealtad. A mí me parece que en el tema de convenio hay una tremenda deslealtad con el presidente. El presidente nombró gente, no sé si directamente, pero a través de ministros, qué sé yo, que asumieron ciertas responsabilidades y en uso de esas responsabilidades y aprovechándose de esas responsabilidades cometieron esto, pongámosle por ahora, infracciones. Claro, no se sabe todo. Y a mí me parece que es una deslealtad con quien finalmente quien además asume la responsabilidad finalmente, porque exacto. Aquí todo el mundo... El daño para el presidente. Mi invocación era eso. Ya, pero a ver, pero cuando uno habla de lealtad, ¿no sería mejor hablar de lealtad internamente y no a través de los medios? Porque lo hemos hablado entre periodistas, o sea, usted llevaba la frase preparada, pero al matinal. ¿Por qué decirlo públicamente en un matinal que lo escucha 2 millones de chilenos? Y no decirlo internamente. ¿Y por qué hay que decir las cosas para callado? No entiendo eso. Y me causa extrañeza que provenga la pregunta de una periodista, porque
estas cosas hay que decirlas y ¿por qué no lo puede escuchar la ciudadanía? ¿Por qué uno tiene que andar ocultando las cosas? Yo no soy parte activa del gobierno, no tengo un rol, no tengo una Sí, tiene la responsabilidad, en independencia. consecuencia. Y lo segundo Ya, que quiero decir, y a diferencia de lo que probablemente usted ha escuchado, no la llevaba preparada. No, ya. mire, la virtud de la política, creo yo, entre otras cosas, es no ser original, sino que ser oportuno, ¿no? Y a mí me pareció que esa era una buena oportunidad y me surgió allí, a propósito de la conversación, ¿no? Íbamos a hablar de otras cosas. Siempre ha sido así, además. Yo creo que no hay peor cuña la que había preparada. Esa, siempre fracasan. Sí, eso sí, Siempre sí, fracasan. sí. Ya, pero más allá de la cuña estaba el tema, digamos, de la lealtad que dice usted de las fundaciones, que en total hoy día el Ministerio Público ya está estudiando 47 fundaciones eh, y ha sido feo para todo, ha sido demoledor también el tema. Pero usted dijo también después, 2 días después, que en el mostrador, que el problema no se resuelve con sacar a Jackson, cuando todavía no lo sacaban, pero eh, no he visto a ningún ministro que haya citado a todos sus seremis. No es posible que caiga el subsecretario de Cultura y al día siguiente viene la seremi y se autoinculpa. O sea, nadie se había preguntado cómo no se advirtió antes, que le entiendo, o sea, es un problema como de desidia, de falta No, yo creo de que de falta experiencia. de destreza. A ver, primero un tema previo. Yo creo que el tema, de este tema en concreto, de estas transferencias, el caso convenio, ¿Mm? ahora ha dado el sistema político completo. Yo sinceramente no creo que el ciudadano común haga mucho la distinción que en esto estaba este ministerio, en este otro ministerio, entre Ceremi. No, hablan del gobierno. No, hablan del sistema, hablan de los políticos. Cuidado, No cuidado. sé, O yo sea, no, yo creo que la gente tiene bien claro y uno también lo ve en bueno, las y entonces, encuestas. ¿y qué pasa entonces en la octava región en que el Biobío no tiene que ver con el gobierno? Perdón, o qué pasa en la Araucanía, donde incluso el Pero se gobernador, instaló, pero permítame, ¿qué pasa en la Araucanía cuando el gobernador es una persona de la oposición al gobierno? O sea, lo que te quiero transmitir es que probablemente tenemos experiencias distintas. Yo hablo mucho desde Puente Alto, ¿ah? La comuna más grande de Chile, ¿ah? En habitantes. Tiene esa legitimidad esta opinión que le doy. A ellos no hacen distinciones, para ellos son todos unos corruptos. Entonces yo creo que este es un problema del sistema político. ¿Y por qué decía que la salida de Jackson no resuelve nada? ¿Mm? Porque los hechos están demostrándolo. Salió Jackson y no ha cambiado nada desde el punto de vista de la fisonomía del problema. La salida de Jackson tiene otro componente que probablemente lo vamos a conversar después. Entonces el sistema político es el que tiene que reaccionar. Y claro, y el gobierno tiene un rol, y un rol esencial, porque Sí. mal que mal es quien gobierna, y cuando la ciudadanía le quiere echar la culpa a alguien, al sistema político, lo primero que piensa es en el gobierno, y en eso estoy de acuerdo con usted. Pero es un problema un poquitito mayor, porque podríamos empezar a mirar para atrás y más mirar para atrás, y al Sí, final todo el todos mundo están se fija. involucrados de alguna u Entonces, otra manera. no sirve esa mirada. Pero el tema es, ¿le parece que el gobierno ha sido lo suficientemente No, yo soy crítico de la gestión de gobierno respecto de esto y de muchas otras cosas. Yo creo ya? que al gobierno le ha faltado talento para enfrentar este problema. Ya le decía, cuando yo fui ministro, y no quiero ponerme como ejemplo para los efectos de lo que hay que hacer, pues sería ampuloso, una vanidad, pero cuando fui ministro yo heredé un problema en Valparaíso a propósito de los programas de empleo. Y cité a todos a los Ceremi, a todos. Y les dije, mire, tengo este problema, pero bla, bla, bla. Y aquí todavía, ¿usted sabe Entonces, si lo ha citado? no, que yo sepa no, pero yo tengo la impresión que eso no ha sido así. Entonces, yo no digo que esa sea la solución. Lo que digo es que hay que tomar medidas que tengan una cierta visibilidad, porque la gente lo que espera es que se tomen medidas con cierta visibilidad. Y reparatoria. Ya ha salido subsecretario. Bueno, pero la reparatoria de estas cosas tendrá que decirlo la justicia. No, digo en el sentido de que en el gobierno central se sepa bien lo que se hace en regiones, haya mayor coordinación. Sin lugar a dudas. Y yo creo que en eso han habido, el ejemplo que usted leía, es un ejemplo claro de estas incertezas o de faltas de destreza. Que se va la subsecretaria de la Cultura, la Seremi se autoinculpa, la vocera y la
Sí, bien digo, la vocera dice que es una gran persona. Entonces, como que todo queda medio enredado, se fija, como que queda nebuloso. Y en estas cosas, si no hay claridad. Son un poco al lote, como es la juventud, un poquito a veces. Yo tengo una crítica inicial y es que creo que la inexperiencia con la soberbia son muy malas compañías. Yo creo que la soberbia ha ido decayendo, ¿no? Y porque en el gobierno y particularmente en esta generación se han dado cuenta que para que las cosas resulten hay que tener una mixtura adecuada y equilibrada entre experiencia e ímpetu. Y que los mayores no éramos tan Claro, quedados. no era, pero que también arrastrábamos un conjunto de chancas ya. y qué sé yo, si tampoco, por favor, no. No, sí. Los consejos de ancianos hace rato que también ya perdieron mucha vigencia. Sí. Entonces la mezcla yo creo que Claro. es lo más adecuado. En todo el orden de cosas. Sí, en todo orden claro. de cosas. Entonces yo creo que eso al principio faltó un poquito porque, claro, estaba todo este debate de los 30 años, que éramos unos tales por cuales, que no habíamos rendido y entregado, que habíamos traicionado la causa. Estaba todo esto ahí. Y claro, y los porfiados hechos mostraron que pareciera ser que para gobernar se requiere algo más que ímpetu, sino que también otras consideraciones. Yo alguna vez hablando con un amigo que estaba dentro al cargo de gobierno le decía, mira, ten cuidado porque en el Estado, si tú querés andar a comprar confort, tenés que hacer una licitación, no es llegar y comprar. Era un poquitito humorístico, pero es así. Era así. Era así. Es así. Claro. ¿Qué debiera hacer Giorgio Jackson? El gobierno con él. ¿Debiera tener algún cargo o para el gobierno sería mejor que estuviera un poquito exiliado del gobierno? Yo creo que Giorgio se tiene que reivindicar en la política y tiene talento para eso. Y yo creo que si optara, no era, entiendo que en algún momento su plan era más bien estudiar un poco más, es un tipo inteligente, un tipo capaz. Sí, él tiene que, yo creo que esta experiencia le tiene que haber también enseñado que de pronto no basta solo con autorreferirse como con muchas calidades. Como ser superior moral, ¿ya? No, está bien. Pero no creo que debiera abandonar la política, de modo alguno. Y yo creo que su partido lo necesita. Yeah. ¿Ah? Y el Frente Amplio lo necesita. Porque es una referencia. Bueno, mire, en Chile hay gente que ha tenido, en la derecha esto es clarísimo. Han resucitado mucho, lógico, sí. Así que no, tampoco yo de los 7 infiernos. Pero cargo de gobierno creo que no. No debiera. Yo creo que no. Mejor, le ensucia, ¿qué le hace? ¿Qué produce? Porque hay la gente como que le tiene un... No, yo le reitero, yo creo que reivindicarse en la política y para eso hay partidos, él puede encabezar movimientos, tiene experiencia al respecto, fue parlamentario, tiene opinión, yo creo que él podría ser pero tiene que salirse un poquitito liberarse un poquitito de esto que ensucia, pues si uno... Por acción o por omisión a uno le llegan estas cosas. Claro. O sea, entonces, guardarse un tiempo. Pero no creo que sea para mucho. Además, este es un gobierno que le quedan 2,5 años, entonces tiene todavía posibilidades pero de ningún modo dejarlo. Ya. Bueno, cuando usted dijo la frase en el matinal, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, le contestó: a veces ese tipo de juicios se apoyan en un suceso reciente, convenios. Pero uno tiene que tener la capacidad para mirar el conjunto. Si usted mira el conjunto, ¿sigue siendo un gobierno de mierda? Es que la virtud de la frase no es esa parte. Pero igual sigue siendo mi gobierno. La virtud de la frase es lo segundo. Y yo tengo críticas respecto a la gestión de gobierno. Sin embargo, tengo la impresión de que se ha abierto una posibilidad, una oportunidad ahora. En esto ha ayudado mucho el proceso que ha vivido el propio presidente. ¿Qué proceso ha vivido? Yo creo que el presidente ha ido aquilatando la necesidad de ampliar la mirada de los temas, dándole relevancia a opiniones que no necesariamente son las más cercanas. O sea, ampliar el círculo de opinión en torno al gobierno y al presidente creo que ha sido un acierto. Yeah. Y creo que en eso el presidente ha tenido el talento y la suspicacia para darse cuenta de aquello.
¿Qué mejor ejemplo? Un dato. ¿Se habría imaginado al presidente al mes y medio de gobierno de haber invitado a una gira internacional al presidente Piñera? Habría sido extraño. Ahora fue una cosa que todos valoramos y fue una cosa con cierta naturalidad. El presidente, siendo parlamentario, contradiciendo a su partido y a su movimiento, participó en una comisión que convocó el presidente Piñera a propósito de los temas de infancia. Exacto. Quiero contarles que el presidente convocó a una comisión para ver el tema de las 40 horas, me invitó, yo fui, también fui objeto de críticas de algunos de mi partido. No, sí, eso sí, pero él cuando asumió, y siempre ha dicho, o sea, se ha dicho que tiene dos almas. Una que dice que, o sea, que quiere hacer su programa progresista, terminar con el capitalismo, etcétera, y otro que le dice la realidad me está demostrando otra cosa, y tiene como un conflicto interno, lo que siempre se dice y se analiza. ¿Y usted cree que hay algún presidente que no tiene ese conflicto? No sé, no he sido presidente, pero bueno, pero usted está hablando de sí, Boric ya, y tampoco ha sido presidente. Entonces, pero no le queda usted ninguna pero la pregunta duda. es, o ¿Usted sea, cree que cuando Piñera habló de los cómplices pasivos no tenía dos almas? Sí, está bien, pero le estoy diciendo que a lo que voy, que no es raro lo que me eso. está diciendo con esto es que el presidente Boric está tomando más en serio la realidad que lo que él quiere. Es que el desafío de cualquier presidente es vincular lo que se quiere con la realidad. En eso consiste la política. Perfecto. Por favor. Esto no es lo podemos decir por cualquier presidente. La presidenta tenía una frase que era esencial. La presidenta Bachelet decía: se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa. Claro. Que es una forma más elegante. O cada día puede ser peor. También llegó a decir. Y muchas otras. Entonces, yo creo que el presidente Boric ha ido asumiendo eso. Si uno piensa lo que era su perspectiva inicial a lo que es ahora, hay un cambio radical, hay una señal de realismo político brutal, y que ojalá fructifique, porque finalmente, o sea, que hoy día la concentración de la agenda política más estructural sea pensiones y pacto fiscal, creo que es una señal de realismo político tremendo, sobre todo porque no se tiene mayoría en el Parlamento, no se tiene mayoría en la sociedad, que es un dato clave. Sí, claro. Sí. Y entonces, claro, hay que, del 6% inicial a solidaridad en la reforma de pensiones, hoy día estamos hablando del 4,2%, y algunos hablan del 6,3%, y algunos hablan del 2,4%, o sea... Claro, pero llama la atención del presidente Boric, que dice, hace actos en los que muestra más realidad, pero después da una entrevista y dice: yo quiero terminar con el capitalismo. Entonces es como, y fue el ministro Marcel, me imagino que se debe haber enrulado. Entonces también son señales contradictorias. Pero si todos los procesos de esta naturaleza no son lineales. Estamos viviendo la maduración del presidente. Un poco. Usted lo está diciendo así. Yo lo que digo es que el presidente ha ido aquilatando que gobernar es bastante más complejo. Esta frase de con guitarra es una realidad. No solo es con guitarra, sino que además con arpa, con acordeón, con un montón de cosas. Y yo creo que en ese sentido ha habido un proceso de maduración, por decirlo así. Pero es un proceso de maduración de una persona que tiene convicciones. Claro. Y que tiene convicciones profundas y se las cree. En consecuencia, decir que esto va a ser lineal, a lo menos lo discursivo, sería un error. Porque mire, la política está llena de lomo toro, y en consecuencia buscar atajos, atisbar, es parte de la realidad de las cosas. Si el gobierno quiere ser exitoso en lo que son algunas de sus perspectivas, inevitablemente va a tener que hacer esfuerzos de esta naturaleza, porque de otra manera no. Mujica vino a Chile a propósito de la campaña del presidente Boric y dijo algo que no se entendió mucho. Y dijo algo así como que la izquierda a veces por quererlo todo termina logrando cero. Sí. Y yo creo que el presidente está en eso. Perfecto. Bueno, vamos a la segunda pausa comercial. Estamos conversando con Osvaldo Andrade, un histórico del PS, para resumirlo. Vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno.
Bueno, aquí estamos de vuelta conversando con Osvaldo Andrade, un histórico del PS, analizando la actualidad nacional. Pero antes quiero decir que nuestros amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Osvaldo, usted ha dicho que antes de que saliera Gabriel Boric, electo, que el ideal sería, si bien lo apoyaban, digamos, el PS debiera decir que no a sumarse al gobierno, ¿ya? Y abocarse a reconstruir aquello que los hizo ser un referente político por décadas. Y le preguntaron, esto en The Clinic, ¿por qué se desperfilaría más? Por supuesto que sí, pero sobre todo porque el Partido Socialista requiere de un periodo alejado del poder gubernamental. Fuerte. Sí, pues. Pero uno ve los ministros, por ejemplo, y han pasado varios ministros socialistas en cargos bastante importantes por el gobierno, por ejemplo, Begoña Yarza, Analia Uriarte, Jessica López, Álvaro Elizalde. Entonces, no ha pasado eso. No, pero sí, obviamente se tomó una decisión distinta a lo que es mi opinión, es de toda evidencia. Es Sí, claro que por decir solo ministro. mi opinión fue solo minoritaria, Ya. casi única, me atrevería a decir. Yo pensaba así en aquel tiempo y además veníamos saliendo de un episodio bien inconfortable, que fue cuando no se nos permitió participar en la primaria de la izquierda, por Claro. decirlo así. Acuérdense que nos vetaron a nuestra candidata Paula Narváez. Y el otro día comentaba que a lo mejor el resultado de esa primaria habría sido distinto y habría ganado Boric si hubiera participado Paula en eso. Bueno, así sí, se escriben las cosas. sí. Y yo creo que a los partidos de pronto le hace bien estar un poquito lejos de las administraciones, porque Sí. de pronto los partidos se transforman muy en tributarios de el acceso a cargo y qué sé yo, y eso no siempre es bueno. No digo que sea malo, porque también se adquiere experiencia y otras destrezas. Claro, o sea, lo han salvado al gobierno. Le han dado. O sea, yo creo que hemos... Imagínense este gobierno sin la Carolina Toá, sin Marcel y sin Elizalde. Lo que pasa es que en su consulta hay un planteamiento que puede ser o no ser, digamos, es una hipótesis. Si no estuvieran Marcel ni la Carolina, estarían otros, pues, y a lo mejor lo estarían haciendo o mejor o peor. Hacer afirmaciones de esa naturaleza siempre es peligroso porque parten de una hipótesis que es completamente discutible. Lo que yo creo que sí hemos colaborado, y efectivamente creo que la participación de estos personeros en esto y de muchos otros, ha sido un aporte. Yo estoy de acuerdo con eso y creo que desde ese punto de vista ha mejorado la gestión de gobierno. Sin embargo, mi percepción es que hay todavía mucho por hacer, y hay mucho por hacer en el ámbito de la gestión, que no necesariamente es el Parlamento. Ese es mi punto. Los gobiernos tienen muchas, lo sé por experiencia propia, estuve adentro, los gobiernos tienen muchas cosas que hacer que no dependen de la tramitación legislativa. Y yo creo que en eso ha habido lentitud, ha habido pérdidas de tiempo, inexperiencia. A nivel de regiones esto es clarísimo. Y en el ámbito legislativo, yo creo que en vez de mejorar la relación, muchas veces ha empeorado. Y claro, también tengo... Mire, la ventaja que tengo es que he estado en el Ejecutivo y en el Legislativo y presidiendo un partido, así que he visto todas estas cosas. Y los egos en el Parlamento son brutales. Entonces el tratamiento tiene mucho café, mucha conversación privada. Esto tan vilipendiado que se llama la cocina, yo la reivindico 100%, porque muchas cosas se logran así. Exacto. Entonces yo creo que en eso ha faltado mucha prestancia, y además un parlamento que se ha ido construyendo particularmente riguroso en materia de la controversia interna, a veces... Claro. Muy de vez en cuando pero usted hubiera preferido que el PS se hubiera mantenido más al margen. No, ¿Sigue pensando lo mismo? No, yo creo que la decisión de participar en el gobierno era una decisión que estuvo bien, que era inevitable finalmente. ¿Por qué?
Porque, porque la invitación del gobierno a socialistas al principio, no institucionalmente, nos habría provocado un problema mucho más complejo y habríamos tenido que estar como algunos están que entraron al gobierno sin el partido. Entonces, no habría puesto. Entonces, mejor formalizar y oficializar. Yo creo que la decisión del PS de respaldar al presidente sin condiciones fue una decisión que es propia de un partido centenario, de un partido que tiene experiencia, que las ha vivido, que ha estado en las buenas y en las malas, digamos, que lo ha pasado bien y lo ha pasado mal. Yo creo que fue una buena decisión finalmente y creo que mi planteamiento en esa época lo reivindico en la época, pero creo que finalmente... Mirado para atrás, sí, ya. Sí. Y están en este proceso de reflexión, de replantearse. ¿El PS? Sí. Bueno, tenemos congreso ahora en octubre y el congreso en el Partido Socialista es un evento bien relevante, porque se discute la política en general, la política de alianza. Los congresos del Partido Socialista han sido históricos y son me acuerdo el de Chillán. Algunos son muy recordados por la derecha, como usted acaba de recordar. Sí, pues, el de Chillán. No quiero adjudicarle esa condición. No, pero... Hubo otro en La Serena que fue re interesante también. Bueno, pero para que la gente, si no sabe, en el de Chillán, el 68, el Partido Socialista no descartó la vía armada para llegar al poder. Así es. Ya. Cuestión que no logramos, quienes lo lograron fueron los otros. Los otros asumieron la vía armada para llegar al poder, por los militares y la derecha chilena, para ser franco con la historia. No necesitaron para eso les bastó la declaración del Congreso de la Cámara de Diputados. No, yo creo que les bastó bastante más cosas. Yo creo que la situación del día a día en la UP fue muy dura. Osvaldo. Si usted quiere, me invita. Hablamos sí, eso si usted quiere, me invita a un programa mucho. Y empecemos por el involucramiento Exacto. de los capitales norteamericanos, de la CIA, todo, de la plata, ¿no? el mercurio. Hay tanto que hablar en eso. La muerte del Schneider, la muerte. Da para otro capítulo. Por eso y feliz, lo dejo. Pero firmado. como usted reivindicó lo dejo. Planteado. Lo único que quise decir es que a propósito del Congreso Social, lo único que lograron por la vía armada y acceso del poder fueron los militares y la derecha en Chile. Claro. El dato, demuestra que por la vía armada es bueno llegar al poder. Qué bueno que lo diga. Ya, qué bueno que lo diga. Sí. Qué bueno que lo diga. Ya. Entonces, vamos a tener congresos luego y yo creo que un punto va a ser nuestra participación en el gobierno, cómo colaboramos más, cuáles son nuestros puntos, cómo podemos involucrarlo de mejor manera y, por qué no decirlo, por qué también no hacemos una... El Partido Socialista ya va a cumplir pronto 100 años, 90 y tanto. Y es un partido que ha tenido una vida azarosa. Y esto va a seguir existiendo. La ventaja que tiene el Partido Socialista es que hay socialistas, desde Arica, desde lo más al norte y lo más al sur. Es la ventaja de los partidos antiguos. ¿Pero se han burocratizado? Sí, mucho. O sea, llegó un momento cuando estábamos en el gobierno, y por eso mi invocación, en que la dirigencia socialista, cuando llegaba algún problema social a la oficina, lo mandaba a hablar con los Solemi, ya no se hacía cargo del problema. Empezamos a hablar en inglés. Perdone que cuente estas cosas así un poco. Sí, hemos perdido. Fíjese que dejamos de hablar de los trabajadores. Bueno, voy a meterme en temas que van a ser del Congreso. Yo creo que esto de tratar de representar todo tipo de identidades desdibuja a los partidos. Esto de querer ser feminista, que me parece bien, medioambientalista, verde, animalista, hay que elegir. La identidad del Partido Socialista es el mundo del trabajo. Además, trabajadores somos todos. Y yo me concentraría mucho en los temas del salario, que hoy día es la expresión más nítida de lo que significa el trabajo. En Chile se gana muy poco, bueno, hay mucho por hacer allí. Claro. Y creo que el partido puede jugar un rol. Pero eso ya será materia... Deberían volver a los orígenes. Yo creo que eso deberíamos volver un poco a nuestra identidad. Pero, y en ese marco, yo creo que la discusión de cómo seguimos colaborando con el gobierno más activamente, con mayor fuerza, y nos hacemos cargo de la crítica que también tenemos respecto a la gestión del gobierno en muchas áreas, en la perspectiva de lo que dice Marcel, con una mirada... A mí me preocupa que la gestión de este gobierno nos llegue a un punto tal que la próxima elección presidencial sea entre Matei y Kast. A ese nivel. Sí, pues. Y además que la derecha, y así está pensando el Partido Republicano, sea gobierno no un periodo, sino que 2 y 3. Y que la involución
desde el punto de vista de lo que nosotros queremos representar, de lo que acabo de decir, sea de la naturaleza que empecemos prácticamente de cero. Yo conozco a la gente del Partido Republicano y ellos están pensando en tener una buena performance municipal, una buena performance parlamentaria, o sea, construir una mayoría sólida institucionalmente con una constitución que no será estrictamente la de ellos, pero va a tener mucho de ellos. Entonces, el desafío para las fuerzas de izquierda es, o nos quedamos con el 25% que representa el presidente, que pareciera ser incombustible, el 30%, sí, no baja. Pero que entonces vamos a tener que volver al binominar para que, como hacía la UDI antaño, con el 30% lograr una perspectiva parlamentaria importante para negociar. O sea, tan preocupados están. No sé si usted, por lo menos. Yo por lo menos sí tengo a ese nivel, sí, porque yo tengo que diga que, o sea, me sorprendió que la elección sea entre Kast y Matei. O sea, perdón, si hoy día fuera, ¿qué? ¿Quiénes son los que están marcando? Sí. ¿Dónde entra alguno de los nuestros? No, si el punto es delicado. Entonces, yo creo que la reflexión que hay que hacer es una reflexión mucho más de fondo que simplemente ver cómo resolver los convenios. Bueno, claramente este gobierno no le ha ayudado a la izquierda tradicional. O sea, a ver. Si me está diciendo lo otro, nosotros teníamos, mejor para mí. ¿No es cierto? Nosotros teníamos el riesgo que fuera Kast el presidente. Yeah. Y el que le ganaba a Kast era Boric. Yeah. Y desde ese punto de vista, Boric vino a resolver un problema para la izquierda. Yeah. Ahora, lo que pasa sí es que en esa izquierda hay varias izquierdas. Nosotros reivindicamos una parte de aquello, esto que se ha dado llamar el socialismo democrático. Y no hemos logrado armonizar adecuadamente una relación con las izquierdas. Y ahí salió el tema de los dos círculos, usted se acuerda, y bueno, y para qué decir de frases desafortunadas, usted recordó una de ellas. Pero eso no se ha resuelto. Yeah. Yo en algún momento sugerí que debiéramos tener como Partido Socialista un entendimiento privilegiado con el Partido Comunista, no para juntarnos, porque somos históricamente, tenemos tradiciones distintas, pero sí para darle más consistencia al respaldo del gobierno. Yeah. Pero usted ve que en el Parlamento nosotros votamos a favor de algunos proyectos del gobierno, los comunistas votan en contra. Entonces, y usted cuando, me imagino que ha comentado que piensa que podría la elección ser entre Kast y Matei, que me dejó para adentro. ¿Y le creen? ¿O le dicen, está exagerando? A ver, no soy el único que lo dice, no me quiero adjudicar. No, pero internamente, cuando lo hablan, es como te fuiste. O sea, la ventaja, por eso le decía, la ventaja de haber sido presidente del partido es que a uno todavía lo escuchan, digamos, que ya esté en la cuarta línea. Yo creo que es una reflexión que se está haciendo. Ya, no. Entonces. No algo loco de Osvaldo Andrade que anda diciendo eso. No, los locos míos son las cuñas, pero las reflexiones más de fondo las hago más en serio y ahí se me olvida la ironía, se me olvida todo, porque realmente me preocupa. A mí me preocupa que tengamos 3, 4 periodos de gobiernos de derecha en Chile. Si es cierto lo que dicen algunos que los 30 años fueron lo más exitoso, 3, 4 gobiernos de derecha son exactamente lo contrario. ¿Por qué? ¿Cómo sabe eso? Porque yo ya vi cómo gobernó la derecha 2 periodos en el último tiempo. Si no ha pasado piola la derecha, si tuvimos 2 gobiernos. Bueno, pero el segundo gobierno de fue desastroso. Pero porque no lo dejaron gobernar. Pero tenemos o sea, entonces, a uno le podrá gustar o no gustar el expresidente Piñera, pero al señor no lo dejaron gobernar. ¿Y a usted qué le parecería que yo dijera en 2 años más en una entrevista que tuviéramos aquí con la misma... con 2 años más. Claro, y con lo grato que ha sido yo le dijera... Pucha, le fue mal al gobierno de Boris, pero ¿sabes que no lo dejaron gobernar? ¿Y qué me diría usted? Bueno, si los gobiernos están para gobernar, pues aunque no los dejen, pues. No, pues pero... Entonces no se saque el pillo con Piñera. No, pero a él le tocó una revolución, le tocó el estallido, le tocó que 2 acusaciones constitucionales al presidente. Pero si a los gobiernos les tocan muchas cosas. 17 acusaciones constitucionales, todo lo que quería aprobar se lo rechazaban. Entonces es muy difícil hacerlo eso. Pero si yo gobernar no ¿Usted encuentra que fue fácil? Yo nunca he dicho, yo no creo que haya ningún gobierno fácil. Yo no creo que haya habido un pero gobierno. Le tocó bastante más. No es que yo sea prima del señor Piñera, nada. Pero es que le tocó. ¿Usted cree que haya habido un gobierno más difícil que el que tuvo Patricio Elwin? Con Pinochet de comandante en jefe. Pero lo que le quiero transmitir. Es que su gobierno yo creo que fue espectacular. Bueno, y fíjese pues con lo difícil que era. Entonces,
esto de que no lo dejaron gobernar, que es la frase que usted empleó, y no quiero, por favor, polemizar con usted, soy invitado, sería una rotería de mi parte, pero lo que le quiero decir es que los gobiernos están para hacerse cargo de situaciones difíciles, pues. Y para eso son gobiernos, para eso lo eligió la gente. En consecuencia, si está muy cuesta arriba, bueno, hay que buscar los mecanismos para que no sea tan cuesta arriba. Y yo creo que en ese sentido, con el al presidente al que usted no dejaron gobernar, yo personalmente, y discúlpeme la autorreferencia, voté a favor de su reajuste del sector público, el único voto que le permitió aprobarlo. ¿Cómo que no lo dejaron gobernar? Claro, yo ayudé a que gobernara, pues. Entonces lo puedo decir con autoridad. Pero se fija, entonces, esa explicación es mala. No, pero yo creo que, bueno, que fue difícil. Sí. Yo creo que la historia va a demostrar que fue un gobierno difícil, como también el de Boric también ha sido difícil. Pero yo creo, bueno, lo bueno es que como estamos en una democracia, claro, la gente va a decidir si son malos gobiernos de derecha. Este niño quiere ser candidato de nuevo, así que cuidado. ¿Qué niño? El presidente, Piñera. Ah, el niño Piñera, dice usted. ¿Usted cree? Perdón, es una información que yo tengo de hablar de los niños. No, yo no tengo ninguna duda. ¿Ah, sí? No tengo ninguna. Sí, ha salido más y todo, pero no tengo con lo mal que lo pasó las 2 veces. ¿Usted cree que se va a presentar? Bueno, pero y si lo pasó mal la primera vez también, y igual volvió después. Sí. Mire, si ser presidente es jodido, tremendo, pero es muy seductor. Es una adicción. No sé. De ser adictivo. Sí. Y en el caso de él en particular, que terminó tan mal su último periodo, pues probablemente hay una cierta idea de reivindicarse, no tengo idea. Al presidente Piñera lo salvó el sistema político. Miren lo que son las cosas. Él no tuvo capacidad de enfrentar el estallido y quien lo salvó finalmente fue el sistema político. Estos desprestigiados miembros del Parlamento. ¿Pero qué hubiera sido usted para haber arreglado el tema del estallido? No estaba fácil. Lo que pasa es que cuando las cosas ya se producen, claro, es verdad, pero mire, voy a decir algo que puede ser una infidencia, pero recuerdo que en el primer gobierno alguna vez el presidente Piñera me invitaron destacados personeros que iban a asumir responsabilidades importantes a conversar, me invitaron a casa. Entonces me preguntaban, Osvaldo, ¿quién nos recomendaría? ¿Qué opinión tenés? Mira, le dije, no, voy a decirle algo que es completamente pintoresco. Pongan siempre gente que esté en la política, que tenga la capacidad de atisbar con anticipación las pruebas, los conflictos. Algunos lo llamaban operadores, yo lo dejo de lado, porque no tienen prestigio, pero sí gente que tenga la capacidad de percibir y anticipar. Eso es clave en la política, porque cuando ya el desastre está... Bueno, pero en todo, en una empresa, en una familia. En consecuencia, fíjese, no era tan original, pero hay que hacerlo. Sí, pues. Bueno, es lo que no ha hecho este gobierno, que ha fallado en eso. Que como que se dan cuenta que llueve cuando están mojados ya. Precisamente por lo que le acabo de decir, porque son instituciones fácticas, si usted quiere plantearlo así, que claro, no están en el organigrama, claro, pero por Dios que son necesarias. Esa gente que piensa, claro. Entonces, claro. Oiga, yo quería hablar con usted también de los 50 años, pero se nos fue el tiempo. Bueno, disculpe. Otro día hablaremos de eso, porque estaba muy entretenido y me están diciendo acá que ya pasaron todos los minutos que podíamos hablar. Muy bien. Bueno, queda pendiente. Sí, pues queda pendiente. Bueno, muchas gracias por venir. Estuvimos aquí con Osvaldo Andrade, un histórico del Partido Socialista. Me hace sentir viejo usted con todo, está bien. No, ¿por qué? Pues yo lo encuentro otro cáncer, perdón, pero bueno, si eso ya me trae problemas. No, el problema ninguno, ¿cómo se le ocurre, por favor? Si es de los fuertes de los socialistas, pues. Y bueno, no sería malo que ustedes no lo han llamado para hacer esto puede pasar. El otro día le contaba en una entrevista, y perdóname que tome un minuto, mi papá fue regidor del Partido Socialista en Puente Alto, un viejo lindo, y está enterrado en Bajo de Mena, en el cementerio en Puente Alto. Entonces yo, bien a lo lejos, reconozco, lo voy a ver y cometo la impropiedad de conversar con él en la tumba. Entonces le digo, mira papá,
fui presidente de tu partido, fui diputado por este distrito, por Puente Alto, tu casa, por San José, de donde tú llegaste, mi papá llegó del norte con una TBC, qué sé yo. Fui presidente de la Cámara de Diputados, que en rigor es como la tercera o cuarta autoridad del país, ¿no? Qué sé yo. No estaba bueno el currículum. Entonces, yo creo que la pega la tengo hecha. Mi hermana Carmen fue ministra del Senado, etc. Ya, y le dijeron, entonces, su papá le dijo entonces, no. Hay que darle paso a... O sea, si lo llamaran, por ejemplo, no iría. Colaboro de la mejor forma posible, pero ningún cargo en particular. Ya. Si el presidente, tengo una cierta amistad con él. Pero como asesor, para que sea estos poderes fácticos de que antes No, ni siquiera como asesor, a lo mejor simplemente como que de repente conversar. Ah, ya, pero no iría al gobierno. A este gobierno. Yo creo que este gobierno... esta es una generación que tiene que ser finalmente exitosa. Y me refiero no solo a la generación del Frente Amplio, no, también me refiero a la generación de la derecha. Todo, yo creo claro. que el sistema político tiene que irse renovando. No creo que sea bueno que... O sea, hay que darle la... Yo creo que hay que... Pero hay que colaborar. Sí, para no pasarlo tan mal todo. De repente todo. no cargarse al chancho con la crítica, porque a veces es muy demoledor, ¿no? De que esta crítica a la autoridad, que yo viví esto y sé esto, a veces suena un poquitito envidiosa. Ya, ahora sí que nos tenemos que ir. Bueno, que tenga un muy buen domingo. Muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. Que estén bien. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Producción Doris Mora.